¿sí? Muchachos, estamos llegando y entrando a un mes de diciembre de cierre prácticamente. Tenemos una semana importante que es la semana de repaso, en la cual vamos a ver todos los contenidos de inicio a final, hasta donde hemos llegado, y vamos a hacer pues un trabajo así de módulo, un trabajo así de semana, pues para recordar y a la vez pues entrar a la semana de evaluaciones finales, como se dice, como navaja, bien afilados como tiene que ser, y poder nosotros presentar y desarrollar el examen final pendiente que se avecina para la semana de evaluación. Recordando pues que estamos en un mes muy bonito, mes de la Navidad, mes que nos ha tocado a cada uno de nosotros celebrarlo distinto, y espero que pues la situación nos permita a nosotros rescatar valores importantísimos que necesita nuestra sociedad. Valores muy importantes, chicos, de verdad. Espero que sea así en cada uno de los hogares y en casa. Sin preámbulo, rapidito nomás, vamos a entrar a esta semana de repaso de bloque 1, cuarto año de secundaria, partiendo de qué cosa, de siempre ubicándonos en tiempo y en espacio, ¿no? La edad contemporánea del siglo XVIII, hacemos una corrección ahí, del siglo XVIII en adelante, yo he marcado siglo XVII, ahí vamos a corregir, siglo XVIII en adelante, y partimos de prácticamente de los eventos que van a propiciarse en este siglo, ¿no? Si bien es cierto, el siglo XIX es el siglo propio que nosotros hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque parte del imperialismo. Entonces nos ubicamos en tiempo y en espacio, la edad contemporánea. Ubicándonos en siglos, el siglo XIX. ¿Qué va a pasar en el siglo XIX? En el siglo XIX, uno de los movimientos importantísimos que se va a realizar va a ser el imperialismo. Estos estados imperiales van a proyectarse a colonizar, a buscar materia prima. Al ya no tener más que conquistar, van a buscar otros espacios y van a conquistar, van a colonizar, van a fijar sus territorios. Estos países europeos, pues estamos hablando de la historia universal propia de estos países europeos, van a tener gran distinción, van a tener gran relevancia, porque van a modelar el mapa de Europa y van a ser los protagonistas del desarrollo de una de las primeras grandes guerras, que es la Primera Guerra Mundial. Asimismo, ¿por qué van a querer estos imperios coloniales o estos imperios europeos van a querer colonizar o conquistar? Una de las primeras necesidades o una de las primeras causas es la materia prima, ¿no? Entonces, dentro del marco de la materia prima, como el azúcar, como los insumos de planta, como también extracción de metales, o también en este caso van a buscar rutas comerciales, como también que van a estar bien posicionadas como tal. Entonces, el poder lo va a tener los países europeos. Y a la par también van a conquistar y van a afianzar esas conquistas, esas colonias que estaban fijadas en un determinado tiempo de la historia, ¿no? Es así que se va a dar también el reparto de África. Usted se acordará, tema que hemos hablado también nosotros en clase. Y esto va a permitir que surjan nuevos mercados y a la vez surjan y se difundan nuevos sistemas económicos, también sus propios sistemas políticos. A la par van a cambiar las pirámides sociales en cada uno de estos territorios. Por otro lado, van a surgir términos como el nacionalismo, término como tal, conocido como una ideología también, que va a ser lo que va a impulsar a las revoluciones y a la búsqueda de otros aspectos. Entonces, por otro lado, vamos a ir teniendo de que estos países europeos van a buscar, como se dice, querer mejoras para estos territorios, ¿no? Llevando pues el avance tecnológico, los avances que ellos tenían, ¿no? Ya que para ellos eran considerados pues territorios atrasados, territorios pues que
como se dice, no compartían una misma religión, ¿no? Entonces, estas justificaciones a sus colonizaciones, a sus conquistas, van a primar siempre, ¿no? La justificación de que estaban atrasados. Otro, de que la búsqueda de evangelizarlos, ¿no? Que no creen en el Dios, en un Dios, ¿no? Y esto, otro punto importante es que en estos territorios van a querer explorar y buscar, como se dice, medicina, ciencia y otros también por aventura, en este caso. Así van a ir conquistando diferentes territorios y a la vez colonizando. Dos términos se van a conocer importantes, ¿no? La metrópoli es uno de los primeros términos y las colonias, ¿no? Donde prácticamente se va a dar todo un sistema de colonización, que van a compartir. Así se van a fijar estos imperios prácticamente en el marco de uno de los primeros temas. Tenemos un esquemita, ¿no? Que prácticamente un organizador visual que a ustedes prácticamente les va a ayudar muchísimo, porque es el resumen de todo el tema del imperialismo, con uno de los primeros temas, ¿no? Que se habló prácticamente a través de videos, ¿no? Pero ya lo tenemos para que ustedes puedan tener cuál es el dato, ¿no? Desde el inicio del imperialismo en el siglo XIX, tenemos sus factores y sus motivaciones, como también sus causas. En este esquemita está explicadito qué es lo que buscaban estos estados, cómo van a influenciar su sistema económico, cómo va a ser el impacto en cuanto a clase social, impacto a cuanto a religión y cómo van a ir cambiándose las cosas. Así van a ir repartiéndose sin permiso, ojo, repartiéndose los territorios, no que faltaban conquistar en este caso. Uno de ellos, ¿no? Uno de los temas impactantes va a ser el reparto de África, ¿no? Y de este tiempo, otro tema importante del cual vamos a tocar y vamos a tener claro para esta evaluación final va a ser el tiempo de la paz armada. Hablar de la paz armada es también decir que ya estamos próximos a hablar de una primera guerra mundial. Si bien es cierto, es un periodo prolongado hasta 1914, ¿no? Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, donde prácticamente los países van a vivir un tiempo de paz, ¿no? Su propio nombre dice paz, pero armada. Profesor, ¿cómo hacer una paz armada? Lógico, van a buscar mejoras armamentísticas. Va a haber una carrera armamentística de querer mejorar sus armas. ¿Para qué? Hasta ese momento todavía nadie suponía que se iba a desatar. Pero recuerden ustedes que durante este tiempo van a haber algunas rencillas. Este nombre de paz armada va a describir, como les digo, el periodo, algunos que lo datan de 1885 a 1914, otro mucho antes de 1700, ¿no? Pero vamos a tenerlo como tal, la información que tenemos para poder manejar eso, ¿no? Recordemos prácticamente que estamos hablando del siglo XVIII, edad contemporánea, en adelante, ¿no? Pero nosotros hemos marcado el siglo XIX como tal, por eso tenemos el año 1885, que va a ser nuestra partida de inicio para poder ir entendiendo los temas netamente de cuarto año de secundaria en el marco de la historia universal. Entonces, esta paz armada que se va a vivir, como les digo, un tiempo de paz, porque no se van a enfrentar. ¿Va a haber una carrera armamentística? Sí, pero a la par, sin querer, o como se dice, a propósito, se van a ir fijando ciertas alianzas entre naciones. Así se van a formar la Triple Alianza y la Triple Entente, protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Ojo, durante este tiempo, ¿no? Mucho antes se fijan estas alianzas, con la necesidad de decir, pues, o de ostentar, de decir, yo fijo mi alianza contigo, ¿no? Fijo mi alianza contigo para que cualquier cosa, si es que a mí me atacan, tú tengas el compromiso de apoyarme, a defenderme. Entonces, esto se va a fijar.
Y lo van a hacer a raíz de que, por ejemplo, la Triple Entente va a surgir a raíz de que se van a dar las alianzas. ¿Por qué? Yo veo que otro país se fija su alianza con este Estado. No, yo también, tú conmigo, tú. A eso se va a ir sumando estos países germanos. Durante este tiempo también va a surgir la imagen de estos estados germanos y de la Gran Alemania. Por otro lado, vamos a tener una Rusia que ostenta con un zar para este tiempo, con el zar Nicolás II, ostenta ser poderosa, sin tener en cuenta de que prácticamente ya está pasando crisis económicas, crisis sociales, tiene, si bien es cierto, no tiene todavía las amenazas de una revolución burguesa, muy a pesar de que plantea un régimen de monarquía, pero todavía vamos a ir, como se dice, teniendo pausa los contenidos acerca de Rusia. Solamente estamos para ir entendiendo cómo está el panorama durante este tiempo de la paz armada, ¿no? Tener claro el inicio y el fin, que se define el tiempo, las fechas. Dos, que es una paz, si bien es cierto, no se van a enfrentar, a lo contrario, va a haber alianzas y va a haber acuerdos, ¿no? Pero también va a haber una carrera armamentista. Esa carrera importante, queridos alumnos, que va a definir la guerra, o sea, mejorar las armas, ¿no? Y cómo me voy produciendo armas, ¿no? Muchos sospechaban, muchos pensaban, muchos, como se dice, iban imaginando que se iba a desatar esta guerra, ¿no? Una gran guerra. No querían, no deseada, no se encontraba la forma, y que la cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Y tenemos ahí el organizador visual importante para que ustedes vayan teniendo el material y poder desarrollar o tener claro la pregunta o lo que pueda venir en el examen más adelante, ¿cierto? Entonces tenemos ahí dos periodos importantes dentro de la paz armada. Va a ser la guerra franco-prusiana que hemos hablado y el inicio de la guerra, de la Gran Guerra, ¿no? A ello prácticamente durante este tiempo. Y esto va a permitir pues que se den una serie de hechos, ¿no? Para diferentes estados, ¿no? O diferentes naciones hasta antes de la guerra, ¿no? Si bien es cierto, no va a haber un desarrollo, pero un desarrollo de una guerra propia, pero va a haber importantes situaciones para estos estados porque van a querer buscar mejoras. Uno, el servicio militar obligatorio, el aumento de gastos militares, de ahí viene pues la designación como tal, ¿no? Para tener milicia en este caso. Una guerra sería un mal negocio. Muchos pensaban que no debería haber una guerra, que no debería haber un enfrentamiento, que no, a lo contrario, debería haber un progreso normal dado, no querían la guerra. Por otro lado, hay una carrera armamentística, ¿no? Y eso va a generar, pues, como se dice, la preocupación y la tensión. Un tema propio de tercer año de secundaria, ¿no? Que ustedes deben recordar, es prácticamente estas dos revoluciones industriales, las causantes de los avances tecnológicos que se van a dar. Si bien es cierto, estas dos revoluciones buscaron pues mejoras, impulsaron a que cambie la situación de muchos estados, que surjan pues situaciones y que surjan también sistemas económicos. En ambos van a ser los causantes las dos revoluciones industriales importantísimas, ¿no? Que estamos presentando como el esquema como tal, las cosas hasta antes de esta gran guerra. Y de los avances tecnológicos, cómo se han ido impulsando y cómo se viene dando, ¿no? Recordar es necesario que ustedes lo tengan presente, no como dato, porque el tema de lo que son las dos revoluciones industriales no es propio que va a venir en el examen, sino lo hemos tenido como dato, lo hemos agregado como dato, como prácticamente como se dice, cómo se va presentando dentro de la paz armada y cuáles son los considerados pasos antes de que se desate esta gran guerra. Uno de esos tiempos durante hasta antes de que se desarrolle la Primera Guerra Mundial, va a ser la Revolución Rusa de 1905. Esta es la primera, no es la segunda. Recuerden ustedes que la Segunda Revolución Rusa es en 1917, al término de la Primera Guerra Mundial. Y también, como se dice, como se dice, la causa
de la salida de Rusia de esta primera guerra, que vamos a ir viendo acá. No, tiempos antes del siglo XX, Rusia va a presentar una economía que todavía se va a mantener en la segunda revolución industrial, que va a ser la causante. La búsqueda de querer mejorar e industrializar Rusia va a ser uno de los objetivos importantes. Pero todavía con miras dadas, ¿no? Pero sí, lo que sí se va a presentar es que es este país germano, si bien es cierto, ya se unificó, ya se consolidó como una gran nación, ahora se está tratando de mostrar como una gran potencia, ¿no? Pero poco a poco también le va a favorecer, como no también, los rencores que tiene. Vamos acá, vamos a fijar acá. Listo, ahora sí. Tenemos el Imperio Austriaco como antecedentes, va a haber una reforma agraria como tal. Una reforma agraria como tal, una industria localizada, una desigualdad social y una oposición política para antes de la revolución industrial, lo que va a generar, lo que sí va a generar una disconformidad social y que va a permitir que el pueblo se empiece a levantar. Un punto importante va a ser la derrota que va a tener ante Japón, ¿no? Una derrota importante y la que va a originar, pues prácticamente causante de esa derrota es esta revolución. Entonces todo se va a ir haciendo como un cargamontón para Rusia, lo que va a dar pues origen a una situación muy a pesar de su crisis, como le dije, muy a pesar de su crisis, el pueblo va a empezar y va a querer buscar levantarse. Es así como se van a presentar las primeras revueltas. Se van a presentar las primeras revueltas y las primeras protestas, ¿no? En contra del régimen de la economía que están llevando, ¿no? Y eso va a ir de más a menos, ¿no? Va a ir aumentándose. Y la búsqueda de querer buscar un cambio, un rechazo al régimen que están llevando, ¿no? Que está planteando el zar Nicolás II de Rusia, va a estar pues prácticamente plasmada. Entonces, una de las primeras acciones que va a hacer, ¿no? Él va a fijar unos parlamentos, ¿no? Como es la Duma, que se va a ir presentando, a la búsqueda de cambios en contra de este Nicolás. Entonces, por este tiempo, si va a haber revueltas, va a haber peticiones de cambios, no se va a fijar los partidos políticos todavía, no hay movimientos como tal, pero van a ir, como se dice, formalizándose. Recuerden ustedes que la base de la columna vertebral del zar Nicolás II va a ser la nobleza, el clero todavía va a tener una monarquía absolutista, ¿no? Y va a plantear cosas como para calmar las aguas. Si bien es cierto, va a ser una de las primeras revoluciones que va a condicionar algo en Rusia, va a obtener algo, sí, pero todavía el zar está bien posicionado como tal, y lo cual los protestantes tampoco querían la participación de Rusia en una futura guerra, de lo cual pues fue caso omiso y sí Rusia participa en la guerra, en esta primera guerra mundial. Todo este grupo de tensiones o esta situación de tensión o ese tiempo de la carrera armamentística y la paz armada está fijado dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como algunos lo llamaron, y otros también como la guerra innecesaria, ¿no? Curioso porque las causas de estas guerras estaban centradas en una de las causas más importantes que hasta el día de hoy es cuestión de debate, ¿no? El asesinato del archiduque de Austria el 28 de julio de 1914, que define la guerra, ¿no? Este atentado por un, como se dice, activista, ¿no? De uno de los partidos de la Mano Negra, y prácticamente asesina al archiduque, y es aquí donde se empieza a desatar
¿no? Toda una situación de tensión donde se van a ir declarando la guerra poco a poco entre los Países Bajos y Alemania. ¿Recuerdan ustedes las alianzas y la entente? Tenemos ahí las dos. Esas alianzas y esos alianzas entre la entente van a fijar, como se dice, los perfiles de entre quienes se va a desarrollar esta gran guerra, ¿no? Por un lado Inglaterra, Francia y Rusia, y por otro lado Alemania, Austria e Italia. La participación de otros estados, tanto como para Japón como para Estados Unidos, no, en el caso de Estados Unidos entra en la parte final, y en el caso de Japón, Japón interviene de manera puntual, ¿no? Interviene, logra, recupera, conquista y se retira, ¿no? En este caso. Pero se va a desarrollar esta guerra en un marco rapidísimo de días, de julio a agosto se van a desarrollar rapidísimo, ¿no? El 28 de junio es el atentado, de ahí prácticamente Alemania empieza a darle apoyo a Austria-Hungría y lanza un ultimátum a Serbia, de ahí viene prácticamente la declaración de guerra a Serbia por parte de Austria. Rusia inicia una movilización, Alemania le declara la guerra a Rusia, Francia inicia una movilización y a la vez también Alemania le declara la guerra a Francia, Alemania invade Bélgica y esto provoca que el Reino Unido se desarrolle, ingrese a la guerra. Entonces, tenemos un desarrollo del 28 de junio al 4 de agosto rapidísimo, violento para el desarrollo de la guerra. Eso quiere decir que los estados estaban esperando que la mecha se prenda para el desarrollo de una guerra que va a provocar y que se va a desarrollar en el marco de de tres fases importantes, ¿no? Recuerden ustedes la guerra de movimientos, la guerra de posiciones y la guerra de trincheras. Esto va a permitir prácticamente las fases dentro de la guerra, ¿no? Esta primera y gran guerra va prácticamente a definirse con una de las participaciones importantes por parte de Estados Unidos, ¿no? Y también a raíz de todo esto, a raíz de la masacre, a raíz del gran número de muerte que dejó, van a buscar pues terminar con la guerra, ¿no? En este verano de 1918, que prácticamente va a ser testigo de los últimos vestigios y muertes de esta guerra. La Primera Guerra Mundial de 1914 hasta 1918 va a ser pues definida ya con el Tratado de Paz que se va a firmar ya para el año siguiente, ¿no? Con el Tratado de Versalles, donde prácticamente Alemania pierde la guerra y prácticamente no solamente pierde la guerra, sino prácticamente queda dividida, pierde territorios, ¿no? Y muchos países salen beneficiados en este caso, ¿no? Y se reparten Alemania, lo que va a originar más adelante toda una situación para el desarrollo de una Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es importante entender, ¿no?, de cómo se va desarrollando esta Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, ¿no? Quiénes son los protagonistas, cuál es la causa del desarrollo de esta guerra, quiénes son los aliados y quiénes son la entente, ¿no? Y cómo va a definir el Tratado de Versalles esta primera gran guerra que va a permitir pues tener una participación importante de una nación como va a ser Rusia, que a la cual se retira de esta Primera Guerra Mundial a raíz de que va a enfrentar, pues, ¿no?, situaciones difíciles. ¿Recuerdan las situaciones que pasaban en la primera revolución rusa? Las que quedaron en stand-by, muy a pesar de que el zar Nicolás II no hizo caso a esta primera revolución. Ya con la segunda revolución, con dos hechos importantes, que va a ser la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, en la cual va a coger importante fuerza e imagen la de Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿no?, perteneciente a un líder de uno de los partidos, ¿no?, militares de los bolcheviques. Ya se va a dar una clase social. Aquí vamos a marcar cuáles son esas clases sociales que están impulsándose o impulsando el desarrollo de esta revolución importante, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX, Rusia estaba marcado como una potencia. Estaba en el marco de decir, pues, es uno de los estados
de los países importantes dentro de Europa, ¿no? O de Oriente en este caso, pero también marcando su posición económica no era muy buena, no era muy estable, no era un país económicamente bien, no estuvo bien fijado las bases de la economía por parte del zar. Recuerden ustedes que está presentando un sistema político, una monarquía absolutista, ¿no? Y va a tener sus características propias, ¿no? La propiedad estaba dividida, ¿no? En los diferentes niveles de la sociedad, ¿no? La corona, la aristocracia, la iglesia y algunos pocos agricultores, ¿no? El sector agrario todavía va a estar, como se dice, pegado a la antigüita, no propio a la modernización o no propio a las mejoras de industrialización que se está presentando. No es un país industrializado. A pesar de eso, miren, participó en la guerra, su retiro fue, como se dice, eh, a propósito, se retira de la guerra, no continúa en la Primera Guerra Mundial a raíz de todos estos hechos, que prácticamente las horas del zar estaban contadas, ¿no? Y que habían designado ese tiempo de retiro de este zar por parte de estos grupos opositores, ¿no? Al zar. Vamos a presentar acá. Como les dije, aquí surge la imagen de Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿no? Líder del partido de los bolcheviques y a la vez, pues, protagonista de la Revolución de Octubre de 1917, ¿no? De ahí se define prácticamente un cambio a la política y se instaura un sistema socialista, ¿no? De ahí en adelante las cosas van a cambiar para Rusia y va a ser muy importante esto, ¿no? Políticamente el zar provocó que se dieran todas estas cosas en Rusia y el cambio de todo este sistema que iba plantando el zar Nicolás II, ¿no? Muy a pesar de la negativa por parte de la población de que Rusia sea parte de la Primera Guerra Mundial, se dio y esto generó pues una crisis económica total para Rusia, lo que motivó a la revolución en este